Hola, ¿cómo están? Nuevamente estoy con ustedes para tocar una enseñanza más. Hoy vamos a ver el tema del don de las lenguas. ¿Qué tan cierto es el don de las lenguas? ¿Son lenguas angelicales o son lenguas celestiales? ¿La verdadera iglesia de Cristo es donde se hablan lenguas? ¿Por qué en algunas iglesias protestantes, en especial las iglesias pentecostales, hablan en lenguas? ¿Eso es cierto? ¿Es verdad? ¿O es falso? Es falso como muchas falsedades que se dan en las iglesias protestantes. Hoy lo vamos a ver en la Biblia, que nos habla sobre el don de las lenguas. Bien, antes que nada vamos a hacer una oración, antes de entrar al tema. Vamos a hacer una oración. Entonces vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble obscuridad en que he nacido, que son el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al tiempo, dirección a progresar y perfección al terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, primeramente vamos a ver cuáles son los orígenes de las lenguas o idiomas. Las lenguas de las que habla la Biblia no son más que idiomas, pero en el contexto en el que fueron escritos, se tenía por entendido que eran lenguas. Lenguas no es más que otra cosa que idiomas, y vamos a tocar dos capítulos de la Biblia, una del Génesis y otra del libro de Hechos. Los vamos a profundizar un poquito, porque ahí vamos a ver que no son lenguas celestiales, ni son lenguas angelicales, como muchos protestantes, pastores protestantes, les hacen creer a sus fieles, a sus seguidores. Entonces, hermano cristiano católico, espero que esta enseñanza del día de hoy te llene, y tú, hermano protestante, espero que aprendas a leer un poco más la Biblia y no te dejes infundir por lo que dicen esos falsos pastores. Bien, entrando en tema, en el libro de Génesis se tiene por entendido o se cree que el idioma o lengua que usó Adán para comunicarse con Dios fue el idioma adámico. Normalmente todos sabemos que cuando tenemos un niño chiquito, ese niño aprende la lengua materna o el idioma materno. Si se está en una familia alemana, pues el niño aprende el alemán. Si se está en una familia de aquí de Latinoamérica, se aprende el español. Si es una familia de origen japonés, pues el niño chiquito aprende el japonés. Entonces tiene por entendido que Adán aprendió el idioma de Dios, porque Dios era el único que estaba en el jardín del Edén con Adán. Entonces algunos estudiosos de la Biblia le llaman a esto el idioma adámico. Pero realmente la Biblia no da alguna referencia del idioma que se usaba o se hablaba en el Edén en aquel tiempo. Antes de la confusión de lenguas o idiomas que se dio en la Torre de Babel, como ahorita lo vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 11, el versículo del 1 al 9, anteriormente a ese cisma de la lengua, se hablaba el idioma Khoisan. Los antropólogos han descubierto algunas tablillas donde hay manuscritos en idioma Khoisan, y esas tablillas tienen más de 15,000 años de antigüedad. El Khoisan es considerado el lenguaje más antiguo de la humanidad y se hablaba en todo el mundo conocido hasta ese entonces, ¿no? Bien, vamos a entrar en materia, vamos a tomar de las Sagradas Escrituras, del libro de Génesis, capítulo 11, versículo del 1 al 9, sobre el origen de las lenguas o de los idiomas. Más bien son el origen de los idiomas. Vamos a leerlo.
Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras que hoy conocemos como idiomas. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: ¡Ea! Vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: ¡Ea! Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda el haz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos. Y dijo Yahvé: He aquí con todos, son uno solo, un solo pueblo, un mismo lenguaje o idioma. Y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible realizar. Ea pues, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda el haz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda el haz de la tierra. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? El libro de Génesis está muy claro. En esa época se hablaba un solo idioma, aquí lo dice las Sagradas Escrituras, un solo idioma se hablaba. Entonces se pusieron de acuerdo todos para construir una torre gigantesca, enorme, que llegara hasta el cielo. Entonces a Yahvé le molestó esto, ¿no? Que la gente, en lugar de pensar en alabarlo y glorificarlo, pues querían llegar hasta el cielo construyendo, y aparte de ser famosos, ¿no? Y Yahvé, como castigo, les hace que hablen diferentes lenguas o idiomas como conocemos en la actualidad. ¿A qué viene esto? Alusión de que no son lenguas especiales, no son lenguas angelicales, no son lenguas celestiales como muchos pastores protestantes quieren hacerle creer a la gente, a su gente que tienen. Inclusive hay algunos hermanos cristianos católicos que han caído en las garras de estos protestantes. Bien, entonces en las Sagradas Escrituras o en el Antiguo Testamento, después de la Torre de Babel, ya no hay algún relato donde se mencione ese famoso don de lenguas, sino es hasta el Nuevo Testamento, que es donde nuestro Señor Jesucristo habla en lenguas, pero los apóstoles o los evangelistas pues no hacen referencia a este don, no especifican en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo hablaba diferentes idiomas. ¿Dónde lo podemos ver? En el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, en el versículo 33 al 37, donde Jesucristo tiene esta plática con Poncio Pilato, ¿no? Donde les dice: ¿qué acaso tú eres rey? Y lo dices por ti mismo, porque te lo han dicho otros, ¿no? En el contexto no nos explican los evangelistas en qué idioma están platicando Poncio Pilato y Jesús. Pero si nos vamos a aquella época, en Israel se hablaba el griego. Algunas zonas hablaban el hebreo, pero el idioma oficial era el griego. Y los romanos hablaban el latín, ¿sí? Entonces Jesucristo sabía hablar latín, sabía hablar el griego, sabía hablar el hebreo y por ende sabía hablar el arameo. ¿Cómo hablaba el arameo? ¿En qué me baso? Yo me baso en las Sagradas Escrituras. En San Mateo, en el capítulo 27, versículo 46, cuando Jesucristo está en la cruz, dice: Eloí, Eloí, lema sabactani, que es arameo, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los fariseos y el pueblo de Israel no entendían el arameo, que algunos se preguntaron, y lo dice ahí San Mateo muy claro, ¿no? Decían: este está llamándole a Elías para que venga a salvarlo, ¿no? Porque no entendían el arameo. También lo justifica en San Marcos, en el capítulo 15, versículo 34, donde también Jesucristo está en la cruz, y Elí, lema sabactani, que es arameo, y igual dice lo mismo. Los que estaban ahí presentes no entendían qué era lo que estaba hablando Jesús, estaba invocando al profeta Elías, ¿sí?
Nos queda claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sí hablaba el hebreo, el griego, el latín, el arameo, hablaba varias lenguas el Señor, porque el Señor Jesucristo es Dios, era hijo de Dios. Entonces, como Dios, pues Él tenía esa facultad, esa facilidad de hablar todos los idiomas, o lenguas, como dicen los pastores. Aunque los apóstoles que escribieron los evangelios no puntualizan en qué idioma estaban hablando, pero esto queda más que claro. Después, en el libro de Hechos, es donde Jesucristo les comparte este don a los apóstoles, ¿cuándo? El día del Pentecostés. Y quedó escrito y quedó documentado en el capítulo 2, versículo del 1 al 11. ¿Sí? Vamos a leerlo para que quede claro. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 11, que dice así. Pongan atención, hermanos, pongan mucho oído a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, todos los apóstoles y algunos más discípulos que estaban ahí. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento, impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas o idiomas. Recuerden que en aquella época, cuando se escribieron el libro de Hechos y los Evangelios, se les conocía como lenguas, pero realmente eran otros idiomas. Dice, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos hablaban el mismo idioma. Los 12, 13 o 72 apóstoles que estaban en ese momento, todos comenzaron a hablar diferentes idiomas o lenguas. Ahorita lo vamos a ver, aquí nos lo dice claramente las Sagradas Escrituras. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa o idioma? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, parte de Libia fronteriza, con Cirene, forasteros romanos, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de mozo. Hermanos, hay un dicho que dice: no hay más ciego que el que no quiere ver, y no hay más sordo que el que no quiera oír. ¿Sí? Aquí está muy claro, aquí dice que los apóstoles comenzaron a hablar en diferentes idiomas, no en lenguas celestiales o angelicales, como lo quiere decir tu pastor, o como te lo quiere dar a entender tu pastor. Está muy claro, hermanos. Después San Pablo, en su carta a los Corintios, creo que de esto no hay duda, ¿verdad? Del libro de Hechos, el día del Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo y todos los apóstoles y discípulos comenzaron a hablar en idiomas, y todas las gentes que habitaban en ese momento Jerusalén, que venían de muchos lados, de fuera de otros países, los comenzaron a oír, a entender en su propio idioma nativo. Entonces ya empezaron a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se cumple el adagio que les dijo Jesucristo a los apóstoles: ir por todo el mundo y predicar la buena nueva. Entonces, si en todo el mundo se hablaba diferentes idiomas, entonces habría que darle a los apóstoles el don de los idiomas. Aquí en la Biblia dice lenguas, pero lenguas son idiomas en el contexto actual.
¿sí? Entonces vamos a las cartas de Pablo, que le escribió a los Corintios. Recordemos que Pablo no conoció a Jesucristo. Pablo no estuvo el día del Pentecostés. O sea, Pablo también hablaba lenguas, pero no la recibió del Espíritu Santo el día del Pentecostés, sino fue transmitida por los otros apóstoles, los que estuvieron ese día, con la imposición de las manos, ¿sí? Si quieren ustedes profundizar y leer en su casa, por ejemplo, la primera de Corintios, del capítulo 12, versículo del 8 al 11, ahí Pablo hace nombramiento de las lenguas, no son más que idiomas, ¿sí? En la primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 28 al 30, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, del 7 al 9, y en la primera de Corintios, en el capítulo 14, en versículos en el 2, en el 4, en el 6, en el 9, en el 13, en el 14, nos hace muy explícito sobre el tema de las lenguas. Pero ahí Pablo lo único que nos dice, lo más sobresaliente, es que es más importante el don de la profecía que el don de lenguas. Porque si alguien tiene el don de lenguas y se pone a hablar, pues nadie le va a entender. Nadie, si no habla en el mismo idioma, pues no le iban a entender a aquel que tenga el don de las lenguas. Por eso Pablo les dice a los corintios que mejor deseáis más el don de la profecía que el don de las lenguas, porque en el don de la profecía pues todos van a entender la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, entonces recordemos que el apóstol San Pablo no conoció a Jesucristo, como lo dije hace un momento. Tampoco estuvo presente en el día del Pentecostés. Sin embargo, él sí sabía del don de lenguas, porque así se lo habían enseñado a los apóstoles, que sí estuvieron presentes en ese día. La expresión de hablar en lenguas o idiomas se refiere a la capacidad milagrosa que tenían algunos cristianos del siglo I. El de hablar una lengua o idioma sin haberlo estudiado o aprendido, como lo podemos leer en el Hechos capítulo 10, versículo 46. Que dice así: y quienes conocían o hablaban estas lenguas o estos idiomas maternos, se puede decir que podían entender con facilidad al que hablaba. Así lo dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo de 4 al 8. Había mucha gente de varios países y dice que empezaron a entender la palabra de Dios al escuchar a los apóstoles que estaban hablando en lenguas o idiomas. Sí, hermanos, yo quiero hacer hincapié que este fue uno de los dones del Espíritu Santo que Dios le dio a los primeros cristianos, tal y como lo refiere y puntualiza el apóstol San Pablo en su epístola a los Hebreos, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 4, que lo puedes leer en tu casa. Dios testificando juntamente con ellos con señales y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad, es lo que dice San Pablo en Hebreos 2:4, ¿sí? Que el don del Espíritu, el don de las lenguas, era para justificar y testimoniar que el don de Dios existía y estaba dentro de los apóstoles. Bien, la pregunta que muchos nos hacemos: ¿y acaso el don de las lenguas es un don permanente? No. El don de las lenguas no era un don que les iba a durar toda la vida hasta que se muriera, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo, incluido el don de las lenguas, eran temporales. Temporales, hermano católico. Temporales, hermano protestante. O sea, quieren decir que eran por ratitos, por un pedacito, por un tiempo determinado. Sea que haya dones de profetizar, serán eliminados. Sea que haya dones de lenguas, estos cesarán. La palabra de Dios dice en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en 13, 8, 9, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí San Pablo está muy claro en su carta a los Corintios, que el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas o el don de las lenguas. ¿Y cuándo desapareció este don? ¿Sí? ¿Cuándo desapareció? Obviamente ya no existe ese don de las lenguas. Si el don o los dones del Espíritu Santo se transmitían por imposición de las manos, ¿sí? Yo me pregunto a esos falsos pastores, esos falsos profetas, ¿quién les impuso las manos a ustedes? ¿Sí? Por lo general los dones del Espíritu Santo se transmitían a otros discípulos en presencia de los apóstoles, quienes normalmente imponían sus manos sobre de ellos. Si tienes duda, hermano protestante, lo puedes ver en Hechos, capítulo 8, versículos 17 y 18.
los dones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se transmitían con la imposición de las manos. ¿Sí? Y también dice el libro de Hechos que al parecer aquellos discípulos que recibían de los apóstoles los dones del Espíritu Santo no los podían transmitir a otros. Imagínense, los que estuvieron presentes el día de Pentecostés, ellos recibieron el don del Espíritu Santo y el don de lenguas, entre ellos el don de lenguas. Entonces ellos, como eran los primeros apóstoles que recibieron el Espíritu Santo, ellos se lo transmitían a sus discípulos, ¿sí? Pero sus discípulos ya no lo podían transmitir a otros. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se murieron los apóstoles que estaban presentes el día del Pentecostés, ahí se acabó la donación del Espíritu Santo con el don de lenguas, ¿sí? Así que lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 14 al 17, donde se transmitían los dones por medio de la imposición de las manos. Así que, hermanos, el don de las lenguas desapareció cuando murieron los apóstoles que estuvieron el día del Pentecostés y quienes habían recibido de ellos ese don. ¿Te quedó claro, hermano? ¿O te lo vuelvo a repetir? El don de lenguas desapareció cuando murieron los apóstoles que estuvieron el día del Pentecostés y quienes habían recibido de ellos ese don. ¿Está más que claro? Hermano, yo quiero que escudrilles las Sagradas Escrituras, escudrilles y te des cuenta que te están mintiendo cuando dicen que en X iglesia o X persona o X pastor tienen el don de lenguas. El balbucear palabras como sarrabayanta, chiquiribariribun, vaya, vaya, shaya, vaya, sarrabayanta, que no se sabe en otra palabra, eso no es el don de lenguas, hermano. ¿Sí? ¿En qué otra parte de la Biblia nos habla también de las lenguas? No del don de las lenguas, sino nos habla de las lenguas. Es en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 9, que dice el apóstol Juan, cuando tuvo esa visión, cuando fue transportada para que viera todo lo que nos espera, ¿no? Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Es lo que dice el libro de Revelaciones. O sea, que habla de todas las naciones, de todos los tribus, todos los pueblos, y obviamente todos ellos tenían pues, sus lenguas nativas. Y que dice, que termina diciendo que estaban delante del trono del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es cuando ya vamos a estar frente al Señor, ¿sí? Y vamos a estar todos los habitantes de la tierra, raza, color y lenguas o idiomas, ¿sí? Así que, hermano, que no te engañen, hermano cristiano católico, hermano cristiano protestante, no te dejes engañar. En las sectas protestantes no se hablan lenguas espirituales, lenguas celestiales, lenguas angelicales, como quieren decir estos pastores, falsos pastores. Estos solamente son charlatanes, engatusadores, engañabobos, seductores, son enviados de Satanás para destruir la iglesia cristiana. Entonces, hermano protestante, no te dejes engañar por estos falsos profetas, estas falsas iglesias, estas sectas demoníacas. No hablan idiomas, no hablan lenguas angelicales, hablan lenguas demoníacas. Sarrabayanta, shigiribariribum. Y así he visto muchos videos de estos pseudo profetas que hablan lenguas. Y para terminar con esta enseñanza, hermanos, les platicaré hace poco tiempo. Vi un video en YouTube sobre un pastor muy famoso de Guatemala. Muy famoso este pastor, ahí con todos los diezmos mandó a hacer un templo, más que templo, parece una nave espacial, ¿sí? Por dentro, pues más que para hacer culto, es para hacer conciertos musicales, pantallas gigantes en el escenario, porque no se puede llamar otra cosa más que escenario. Pantallas gigantes, micrófonos, cámaras de alta definición, asientos de tal manera que la gente esté viendo el show que se da ahí en el escenario, en el centro del escenario. Y me llamó la atención de ese video que vi, que estaba este famoso pastor
y otro de sus amigos que también era pastor, y estaban hablando, Sarrabayanta, Sarrabayanta, Sarra, y se reían los dos, ¿no? Y la gente que estaba viéndolos también se reían. La gente se reía sin saber por qué, pero se reían. Y estos dos pastores decían, Sarrabayanta, Sarrabayanta, jajaja, Sarrabayanta, y se reían entre ellos, ¿no? No se aguantaban la risa, yo creo, de ver que estaban engañando a toda esa gente boba, y aparte pues hay que cobrarles el diezmo, ¿no? Para seguir manteniendo todas esas instalaciones. ¿Sí? En mi personal punto de vista, esos tipos de cultos no se pueden llamar cultos, más bien son reality shows, ¿sí? Son Juguemos a Cantar, ¿sí? O La Voz Guatemala, se puede llamar así, con dos showmans, ¿sí? O pseudopastores, que a mi personal punto de vista no son pastores, son bufones medievales. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado esta enseñanza del día de hoy. Si tienes algún amigo, un pariente que es protestante, mándale el video, compártele el video, para que vea y se vaya desengañando que en las iglesias protestantes no existe el don de lenguas. No existe, es un invento de la iglesia protestante. Lo que habla en la Biblia, el libro de Hechos, el día del Pentecostés, es que los apóstoles comenzaron a hablar diversos idiomas que se hablaba en ese tiempo en las poblaciones cercanas a Jerusalén. El don de las lenguas es otra gran mentira de los pastores protestantes. Así que, amigos, comparte el video. Si tienes familia cristiana católica, compárteselo para que no los embauquen. Si tienes algún conocido protestante, mándaselo para que se salga de esa pereza que tiene, esa idiosincrasia en la que está sumergido. Y ya, como lo dije hace rato, y lo dice el famoso refrán mexicano, no hay más ciego que el que no quiere ver, y no hay más sordo que el que no quiere escuchar. Hermanos, la palabra de Dios no miente. Lo que miente son esos falsos fundadores de esas sectas. Hasta la vista y nos vemos. Adiós. Vamos a recordar algunas de las alabanzas que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Canta junto conmigo. Alabaré, alabaré.